la bienvenida. Esperamos que el Señor le hable en este tiempo de consagración. Amén, amén, gloria a Dios, el Señor es bueno y su misericordia dura para siempre. Hoy vamos a hacer un estudio importante sobre el poder de la palabra. El poder de la palabra. Nosotros estamos hablando de comer la palabra del Señor. Es necesario comer la palabra del Señor, meditar la palabra del Señor, confesar la palabra de Dios, porque eso nos ayuda. La palabra tiene vida. Nosotros también analizamos que el capítulo 1 de Juan, versículo 1, describe el verbo como palabra en inglés. Dice, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que sabemos que el verbo indica acción. Acción, una palabra que implica acción, una palabra viva. Y esta palabra no está destinado para estar en la palabra de Dios, en la Biblia, pero está destinado a alcanzar tu boca para que tú puedas confesar esas promesas del Señor. Amén. El Señor quiere darnos un pedazo del cielo, pero tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que estar cometidos a Él. Tenemos que tener la mente de Cristo. Tenemos que saber nuestra identidad con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Hoy les quiero presentar una reflexión de Ezequiel 37. Vamos a leer Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo un derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la paz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vuestro espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Gloria a Dios. Mis hermanos, la palabra tiene poder. Vimos aquí como el Señor mandó a Ezequiel que profetizara sobre esos huesos. Él le dio la palabra. Esa palabra hizo que esos huesos tuvieran vida. Ahora, esos huesos simbolizan la casa de Israel, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, donde ellos sufrieron mucha persecución, donde Hitler desafortunadamente mató millones de judíos. Amén. Y esto fue una causa, ¿verdad?, de mucha preocupación, porque él estaba intento en destrozar la raza judía. Pero el Señor levantó un profeta, un hombre como Ezequiel, y empezó a declarar su promesa. Tenemos que recordar, hermanos y hermanas, las promesas de Dios son sí y amén. Tú eres profeta sobre tus palabras, tú lo sabes. Yo sé que el término profeta tiene mucho significado, y también hay gente que han sido llamados a profetizar, pero tú puedes profetizar sobre tu vida. El Señor quiere que tú pongas
a tu boca a trabajar, que tú pongas esa promesa en tu boca, que tú te pongas a profetizar quién tú eres en Cristo, que tú tienes la mente de Cristo, que tú tienes la naturaleza divina, oh Santo, que tú puedes, todo lo puedes con Cristo, que tú puedes cambiar. Esa palabra te hace cambiar. Esa palabra te pone vida. Esa palabra te da fuerza. Amén. Cuando tú declaras la promesa, la identidad de Cristo, quién tú eres en Cristo, la palabra surge, la palabra se levanta. Tú tienes que confesar la palabra de Dios, tu identidad con Cristo. Eso es lo primordial. Han habido gente en la fe que ellos declaran y usan la palabra para, ¿verdad?, confesar carro nuevo, casa nueva, salud, restaurar relaciones, y muchos han usado la palabra para hacerse millonario. Y yo sé que el Señor puede bendecir a sus hijos con riqueza. La palabra dice claramente que el Señor es dueño del oro y la tierra. Pero muchas veces, si no tenemos cuidado, nos apartamos del Señor. Las bendiciones nos causan apartarnos del Señor. Lo primordial es buscar primero el reino de Jehová y su justicia, y todas estas cosas se nos añadirán. El reino de Dios y su justicia. Somos justicia de Dios. Somos justificados por su sangre. Tenemos su identidad. Tenemos que buscar esa justicia para que las promesas del Señor se manifiesten. Un ejemplo de esto, si no lo usamos propiamente, vamos a poner un ejemplo de esto. Nosotros estamos hablando de Samson. Amén. Samson tenía las promesas de Dios, pero lo usó para su propia ventaja. Lo usó para su egoísmo y terminó destruyéndose. Yo sé que al final él volvió con el Señor y él mató más filisteos, pero él no cumplió su propósito. Estaba jugando con la unción. Por eso que, mis hermanos, hay veces que nos enojamos con el Señor porque no nos da el dinero que necesitamos, no nos da la sanidad. La realidad es que todas estas cosas ya han sido dadas en el cielo. Tenemos todo lo que necesitamos en Dios, en Cristo Jesús. La palabra dice que todos han sido dados por medio de la vida y la piedad. Todo lo que tú necesitas está en el banco del cielo. Lo que tú necesitas hacer es apropiarte de esa promesa. Pero tenemos que tener esa naturaleza de Dios, porque muchas veces esas mismas promesas te pueden destruir, tal como le pasó a Samson. Nosotros hemos visto cómo Samson abusó de la unción de Dios y lo destruyó. Se destruyó él mismo y no pudo cumplir el propósito entero del Señor. Yo quiero cumplir el propósito del Señor. Yo quiero hacer todo lo que el Señor me diga que hacer. Amén. Y yo sé que si tú estás salvo, yo sé que si Dios es real en tu vida, yo sé que tú quieres hacer la voluntad de Dios, que tú quieres completar el propósito que el Señor te ha levantado. Amén. Pero tú me dices, Pastor Caleb, ¿cómo puedo yo saber el propósito de Dios? Primeramente, identidad. Primeramente, confesar la palabra. Busque todas las escrituras donde declara la identidad de Cristo, donde te promete la identidad de Cristo. La palabra claramente dice que tenemos la mente de Cristo. La palabra claramente dice que Cristo fue hecho sabiduría. Ahora busca esas escrituras y decláralo sobre tu vida. Cuando tú tengas una prueba, declara, Señor, tú has sido sabiduría sobre mi vida. Declaro sabiduría, declaro conocimiento, declaro entendimiento, declaro el espíritu de revelación y el conocimiento en la sabiduría tuya. Y cuando tú dices eso, constantemente el Señor se manifiesta y empieza a dar respuesta y empieza a obrar en tu vida. Todos nosotros tenemos que pasar por valles. Todos nosotros tenemos que pasar muchas veces por valles de lágrimas, por valles de prueba. Pero también está la victoria.
El Señor nos promete victoria. El Señor dice en Deuteronomio 11 que Él quiere darnos días del cielo como en la tierra. Él quiere que nosotros gocemos de nuestra salvación. Por eso que es necesario declarar las cosas de Dios, declarar las cosas, llamar las cosas que no son como si fueran. El mismo Abraham, cuando siguió a Dios, él tuvo muchas fallas, mintió, amén, pecó, amén, hizo cosas que no debería, pero el Señor era bien paciente con él. Y en el medio de esas pruebas, en el medio de esos fracasos que él tenía ante Dios, el Señor dijo: te voy a cambiar tu nombre a Abraham, padre de una multitud. Porque el Señor le había dicho a este hombre que tenía 75 años que iba a ser padre de una multitud. En lo natural eso es imposible, pero el Señor dijo que iba a ser padre de una multitud. Muchas veces nuestro conocimiento, nuestro razonamiento, nuestras tradiciones. Acuérdate que Abraham vino de la tierra de Irak. Abraham vino de una cultura completamente pagana. No conocía de Dios y el Señor se le manifestó varias veces. Y el Señor tenía que romper esas tradiciones, romper esos razonamientos. El Señor es bien paciente con nosotros, bien paciente con nosotros. Hubo un momento que el Señor no estuvo de acuerdo con las cosas que le hizo. Es más, nosotros, yo no sé si nosotros lo habíamos estudiado, pero en un pasaje de la Biblia, el Señor no le habló a Abraham por aproximadamente 13 años, porque lo que hizo con Agar fue tan malo, tan fuera de la voluntad del Señor, que Él no le habló por 13 años. ¿Tú te imaginas no oír del Señor durante 13 años? Eso es duro, eso es duro. Amén. Muchas veces cuando las parejas pelean, el hombre o la mujer le da el silent treatment, o sea, el tratamiento silencioso. Y eso a veces pasa porque uno se enoja, uno está disgustado. Amén. Y eso es lo que pasó con Abraham. El Señor no le habló a su siervo por 13 años. Él tuvo momentos, uno dice, a veces dice, hay que esperar en el Señor, pero muchas veces el Señor está esperando en nosotros. Nosotros, tú sabes, el Señor dice, yo estoy esperando en ti. Nosotros esperamos en el Señor, pero el Señor dice, yo estoy esperando en ti, que tú arregles todas estas cosas, que tú busques mi rostro, que tú dejes las tradiciones, que tú dejes el razonamiento. El Señor está esperando que nosotros salgamos de esa cáscara del mundo, esa cáscara que nos atrasa. Y tenemos que romper esas cáscaras y hacer una nueva vida, buscar del Señor, pelear la buena batalla de fe. Y por eso que nosotros, nuestro ministerio, enfatizamos la mente de Cristo, enfatizamos caminar en nuestra identidad. El Señor le dio un cambio de identidad, gloria a Dios, a Abraham. Él le cambió su nombre y él pudo desde ese momento recibir la palabra del Señor. Y la palabra del Señor creyó fruto. Y este hombre que tenía 75 años pudo haber gozado de su intimidad con su mujer. Fue reconocido, el Señor le dio fuerza y engendró hijos con la mujer. Amén, gloria a Dios. Por eso que les digo, hermanos, hermanas, nada es imposible ante el Señor. Y Ezequiel vio esos huesos secos. ¿Cuáles son los huesos secos de tu vida? ¿Cuáles son esos huesos secos? Esos huesos secos donde tú has orado para la hipoteca y la hipoteca no ha llegado. Donde tú has orado para esa cuenta de electricidad y no ha llegado ese dinero. Donde tú has orado por la sanidad de tu hijo y no ha llegado. Declara la palabra de Dios. Declara las promesas ante la adversidad. Y el Señor te dará fuerza. Ore en el Espíritu Santo. Busque del Espíritu Santo. Pide que el Espíritu Santo te ayude. Porque cuando nosotros nos pasamos con tropiezos, el Espíritu Santo nos ayuda en la oración. Amén, gloria a Dios. Espero que este haya sido de su provecho. Amén. Espero que hayan sido bendecidos. Se despide el pastor Caleb Santos. Nosotros en el ministerio del el Rincón Cristiano estamos dedicados
a que ustedes aprendan la identidad de Cristo Jesús, aprendan cuál es su identidad, cuáles son las promesas de Dios. Las promesas de Dios siempre son sí y amén. Así que, hermanos y hermanas, los quiero mucho. Un abrazo fuerte. Que el Señor les bendiga. Bye bye. Chao. Esperamos que hayan gozado de la presencia del Señor por medio de este estudio. Que el Señor les bendiga. Se despide un servidor y siervo del Señor, el pastor Caleb Santos y el Rincón Cristiano. Y sepan que ustedes pueden tener la mente de Cristo. Bye bye.